esta serie del aspiracionista hablábamos ayer de que el hombre tiene que liberarse para ser libre y así hacerse cargo de la política, libre para vivir la política, la cosa pública, en condiciones de igualdad con sus demás conciudadanos. Por lo tanto, decíamos que liberación y aspiración podíamos tomarlo como sinónimos. Y finalmente, de que no puede haber ciudadanos que no se liberen y por lo tanto no puede haber ciudadanos que no sean aspiracionistas. Y de ahí, finalmente, que a los tiranos, los aspiracionistas les causen verdadero pavor, porque en todo aspiracionista hay un espíritu de liberación. Decíamos también que de lo primero que tiene que liberarse el hombre es de la ignorancia y de la necesidad. Pues bien, México se declaró libre sin haberse liberado. Y de ahí que a la sociedad organizada en Estado le correspondan dos grandes tareas. Una, crear la nación y crear ciudadanos. A diferencia de los estados europeos, en donde la nación precedió a la organización en Estado, México se declaró Estado sin haberse constituido antes en nación, y menos sin tener una ciudadanía formada. Realmente el mexicano se reconoce como mexicano hasta la revolución. Es cuando el mexicano sale de sus pequeños poblados, se sube a un tren y se va a recorrer el país y encuentra a lo largo del país un paisaje que puede ser diverso al suyo, pero que lo siente como suyo, y un paisanaje al otro, al mexicano diferente del norte, del sur, el del centro, pero que sin embargo se identifican entre sí. Por eso de la revolución surge el gran movimiento de la mexicanidad, donde el mexicano se pinta en los murales, se canta en los corridos, se narra en la novela y finalmente se estudia eh, por diversas disciplinas académicas en el gran movimiento Hiperión, en donde el mexicano se pregunta qué es ser mexicano y cómo es ser mexicano. Si vemos esto, resulta pues verdaderamente sorprendente porque no encuentro yo en ninguna experiencia china, japonesa, alemana, norteamericana, argentina, suiza, de explorarse como nación y como ente. ¿Por qué surge eso? Porque, repito, nosotros nos declaramos México antes de que hubiera mexicanos. Por eso corresponde hoy como tarea principal del Estado crear la nación. Y la segunda gran tarea es crear, lógicamente, la liberación de los mexicanos de sus opresiones, de necesidad y de ignorancia. Hoy estamos en una crisis de democracia y lo paradójico es de que nosotros queremos que la democracia salve a la democracia. Es decir, que la democracia que está enferma salve a la propia democracia por sí sola. Algo nos falta en la ecuación. Y pues son esas tareas pendientes que tenemos como nación y como Estado para llevar a cabo. Preguntémonos, ¿es realmente libre el mexicano hoy? Pues en unas cosas sí y en otras no. ¿Es realmente libre el votante que puede ser comprado por una despensa? El elector que depende de una beca y de un apoyo del gobierno. El ciudadano que vive en la inseguridad y que tiene que pagar derecho de piso simplemente para vivir, ¿es libre? En realidad, pudiéramos decir que nosotros vivimos un sometimiento hoy al bienestar. Vivimos la dictadura del bienestar, porque no nos podemos salir de ese bienestar que se nos da como caridad, no como condición de vida digna.
somos realmente esclavos del no te muevas, no aspires, no desees, tienes que ser mediocre. Estamos realmente ante la opresión de la 4T, no la liberación. Pudiéramos pensar que esta es una transformación hacia la opresión, no una transformación hacia la liberación, a liberar al hombre de sus necesidades y de sus oscuridades. Tenemos, por lo tanto, hoy una crisis de democracia con ciudadanos que no están plenamente liberalizados ni de sus necesidades, ni de sus ignorancias, ni de sus inseguridades. Y la verdad no sé qué es lo que vaya a suceder. Es muy difícil. Ni es mi papel andarle haciendo al oráculo. Pero lo que sí sé es lo que tenemos que hacer. Tenemos que verdaderamente liberarnos los mexicanos para ser libres. A diferencia de las 13 colonias norteamericanas que se liberaron mucho antes de ser libres de la corona inglesa, inclusive mucho antes de declararle la guerra, nosotros llegamos a la independencia, a la liberación, por agotamiento de la monarquía absoluta española, que estaba en crisis interna y en crisis europea. No tanto por los esfuerzos liberalizadores de nosotros. Por supuesto que están la, la obra magnífica, extraordinaria, imposible de no mencionar, del gran Morelos, los sentimientos de la nación. Pero en realidad, a diferencia de los founding fathers norteamericanos que diseñaron una forma política de organización y de gobierno diferente a la monarquía absoluta europea, con un presidencialismo y una democracia muy acentuada. Nosotros llegamos por agotamiento del otro, del contrario a la independencia. Tan es así que le toca de suerte a Iturbide. ¿Por qué? Porque él estaba ahí. ¿Y qué es lo primero que hace Iturbide? Iturbide termina de firmar la independencia de una monarquía, la independencia de México de una monarquía europea y se declara emperador. Bueno, pues obviamente no estábamos preparados para la independencia. No nos habíamos liberalizado de nuestros propios fantasmas, de nuestras propias cadenas. Y así llegamos a 1824, en donde creamos una constitución que nos declara primero México independiente, libre, pero por otro lado nos declara nación, Estado, federación, república, democracia, presidencialismo, laico. Éramos un Estado laico cuando en realidad, pues aquí el poder de la Iglesia Católica era terrible. Tan es así que hubo necesidad posteriormente de una guerra de reforma para dar al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. En fin, nosotros llegamos a la independencia más por el agotamiento del otro y nos declaramos libres sin habernos liberalizado. Es decir, teníamos que crear en los hechos todo aquello que habíamos creado formalmente en la Constitución. Y nos ha llevado muchos años y aún no terminamos. ¿Qué es lo que venga? No lo sé, pero sí creo poder señalar las tareas pendientes, las asignaturas pendientes que tenemos. Tenemos que lograr la plena liberalización de los mexicanos de sus necesidades y de sus ignorancias. Es decir, tenemos que garantizarles condiciones de vida digna, condiciones de vida digna que les permitan ocuparse de sí mismos, de ser ciudadanos, de crear ciudadanía y en la plaza pública igualarse en la participación pública y política de las cosas.
En otras palabras, tenemos que ciudadanizar al ciudadano, liberalizarlo para que sea libre y finalmente crearle espacios, abrirle espacios de formas y de organización de hacer política diferentes. En otras palabras, tenemos que aspirar a ser mexicanos, a ocuparnos de nosotros mismos y construirnos y liberarnos como mexicanos.